En el patio de atrás. Hola. Bienvenido. Acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el señor de... Y esto es... En el patio de atrás. Comenzamos. El viento frío silbaba entre las tumbas y las cruces recién pintadas del Panteón El Guardián. Un lugar que Ernesto conocía como la palma de su mano. Cada sendero, cada mausoleo, cada árbol retorcido. La luz del atardecer apenas se aferraba a la cima del cerro, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre el horizonte de CDMX. Ernesto, el encargado de mantenimiento, terminaba su ronda diaria con la metódica precisión de quien lleva años en el oficio, revisando las cerraduras de la entrada principal. Una rutina inquebrantable. Un leve golpeteo resonó desde el interior del panteón. Un sonido sordo que al principio atribuyó al viento juguetón entre las lápidas viejas o tal vez a un animal pequeño. Una rata o un gato buscando refugio. No le dio mayor importancia, acostumbrado a los ruidos peculiares de ese sitio. Ignorando el ruido inicial, se dispuso a cerrar el portón de hierro forjado. Una mole pesada y oxidada que rechinaba con cada movimiento, anunciando el cierre de la jornada. Pero justo cuando la reja metálica estaba a punto de encajar, el sonido se repitió. Más nítido esta vez, inconfundible. Como si alguien golpeara con la palma de la mano sobre una losa de mármol, justo detrás de las tumbas más antiguas. Ernesto se detuvo en seco, su mano aún en el frío metal del portón, escuchando el silencio que siguió al golpeteo. Un silencio denso, apenas roto por el chirrido insistente de los grillos que empezaban su concierto nocturno. Una punzada de inquietud se le clavó en el estómago. Una sensación extraña que no era común en él. Decidió que era mejor no investigar. No hoy. La noche estaba cayendo con una rapidez inusual y las historias del panteón, susurradas entre los viejos del pueblo, eran muchas y no precisamente tranquilizadoras, aseguró el portón con 2 cadenas y un candado viejo. Sintiendo la urgencia de alejarse de ahí, una ráfaga helada de viento, que no se sentía natural, le envolvió, trayendo consigo un leve olor a tierra húmeda y a algo dulzón, casi a flores en descomposición. Un aroma que le erizó los vellos de la nuca. Al alejarse, juró ver una pequeña piedra redonda y pulida que no recordaba haber visto antes, desprendida de una de las lápidas más antiguas, rodando suavemente hacia el sendero, como si hubiera sido movida por el impacto. El crepúsculo se cernía ahora sobre él con una densidad antinatural, como si la misma oscuridad lo estuviera engullendo, y cada sombra parecía alargarse, torcerse, y mirarlo. El silencio que siguió no era de paz, sino de expectativa, de algo que había despertado y ahora observaba. Se alejó a paso rápido, el sonido de sus propias pisadas resonando demasiado fuerte en la quietud opresiva. Aunque había cerrado la puerta, la sensación era que algo lo había seguido, algo que se había fijado en él. Se subió a su oxidada camioneta, pero la imagen de la piedra desprendida y el escalofrío persistente lo acompañaron todo el camino a casa. El panteón ya no era solo su lugar de trabajo. Se había convertido en un observador silencioso. Lo que había creído un simple viento, ahora se sentía como una primera advertencia. Su mente, antes tan clara, se llenaba de interrogantes inquietantes que la oscuridad de la noche no ayudaba a disipar. El cerro entero parecía retener el aliento. Fue un primer indicio. Una pequeña grieta en su realidad cotidiana, que prometía ensancharse. Cada crujido del vehículo le parecía una repetición del golpe sordo,
Tuvo que forzarse a no mirar el retrovisor, temiendo ver algo más que la silueta del panteón oscureciéndose bajo la noche. La incertidumbre lo carcomía desde dentro. Dejó el panteón, pero el panteón no lo había dejado a él. Algo se había adherido. Este primer incidente le dejó un sabor amargo en la boca. Una sensación de que había cruzado un umbral invisible. Estaba seguro de que esa noche iba a ser larga. Muy larga. Horas después, en su pequeña caseta de vigilancia junto al panteón, Ernesto no podía quitarse de la cabeza el sonido peculiar de los golpes. Una resonancia sorda que se había anclado en su mente. La noche ya estaba cerrada. El frío calaba hasta los huesos y la única luz venía de su lámpara de gas y las luces distantes de la ciudad. Preparaba un café en la estufa de gas. El crepitar de la llama y el burbujeo del agua eran los únicos ruidos en el denso silencio de la noche. Un silencio que antes le había parecido reconfortante y ahora se sentía como una amenaza latente. De repente, 3 golpes secos resonaron en la puerta metálica de la caseta. Un ritmo inusual, tan claro y cercano como si estuvieran justo detrás de él, a centímetros de su espalda. Ernesto se congeló en el acto, su mano a medio camino de la cafetera. El vapor caliente del café ignorado. Nadie más trabajaba de noche en esa zona, a excepción de él. Los demás vigilantes terminaban antes de la medianoche. El corazón le golpeaba en el pecho con una ferocidad que le hacía doler las costillas. Preguntó quién era. Su voz apenas un susurro que se perdió en el aire frío y pesado de la caseta. Una pregunta retórica que él mismo sabía no obtendría respuesta. No hubo respuesta. Solo el eco del silencio que parecía burlarse de su miedo creciente. Una mofa invisible que le erizó la piel. Miró por la pequeña ventana blindada, sus ojos escudriñando la oscuridad. La luz tenue de su linterna no revelaba nada más que la negrura impenetrable del cerro y la silueta indistinta de los árboles retorcidos por el viento. Ninguna figura humana. Ninguna sombra fuera de lo común, pero los golpes habían sido reales. Demasiado reales para ser producto de su imaginación. La puerta metálica, robusta y pesada, vibró perceptiblemente con cada impacto. Y Ernesto pudo jurar que la escarcha del exterior se había intensificado en ese punto exacto, creando un círculo de hielo visible donde los golpes habían resonado, un olor a tierra mojada y a algo metálico. Como sangre vieja, se filtró por las rendijas, mezclándose con el aroma de su café recién hecho. Una combinación nauseabunda. La lámpara de gas, que antes ardía con una llama constante, parpadeó violentamente, proyectando sombras danzantes que se retorcían en las paredes, como si la oscuridad misma estuviera tratando de entrar. Extendió una mano temblorosa hacia la puerta, pero la retiró bruscamente al sentir un frío antinatural que emanaba de ella. Un frío que le quemó la piel. La sensación de presión en el aire era abrumadora, como si una fuerza invisible estuviera empujando contra la caseta. El edificio entero gimió. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el vello de sus brazos se erizó, mientras el silencio que siguió a los golpes se sentía más pesado, más denso que antes, cargado de una presencia que lo observaba desde la oscuridad. Era una presencia que prometía más que simples ruidos. Prometía una confrontación ineludible. Cada latido de su corazón parecía resonar con los golpes. Una macabra sinfonía de miedo. Los golpes habían dejado una tenue pero innegable marca en la pintura de la puerta. Una leve abolladura que antes no estaba allí. Una prueba tangible de que lo que estaba fuera no era imaginación, sino algo físico, algo real y amenazante. Los golpes no regresaron de inmediato.
Un respiro fugaz que Ernesto usó para intentar calmar sus nervios. Pero la noche se sentía pesada. Cada sombra un acecho potencial. Cada crujido exterior amplificado por su ansiedad, se sentía atrapado en la caseta. El lugar que debía ser su refugio. Ahora se había convertido en una jaula. Ernesto se mantuvo despierto, vigilando la puerta metálica con una tensión constante. Sus ojos fijos en el punto exacto donde los golpes habían resonado. Su corazón latiendo con una fuerza irregular en su pecho. Un tambor sordo en la quietud. El café se había enfriado, y su mente repasaba una y otra vez los ruidos, buscando una explicación lógica que no llegaba alrededor de las 3 de la madrugada. Cuando el cansancio empezaba a hacer mella en su resistencia, el golpeteo volvió, esta vez con una cadencia distinta, más compleja. Una secuencia que ya no parecía aleatoria, no eran solo 3 golpes aislados, sino una melodía extraña, una secuencia rítmica pausada y deliberada, como un mensaje que se intentaba comunicar con una paciencia aterradora. Una especie de código perverso. La secuencia se repitió una y otra vez, lenta y deliberada, perforando la quietud de la noche y la poca cordura que le quedaba. Cada repetición más clara y opresiva. Ernesto se tapó los oídos con las manos, apretándolas con fuerza, intentando desesperadamente ignorar lo que su mente no podía procesar. Una comunicación imposible que venía de la nada. El patrón, sin embargo, parecía grabarse a fuego en su memoria. Cada golpe, cada pausa, una nota inquietante que prometía revelar algo terrible. Los golpes no solo se escuchaban, se sentían. Una vibración sutil, pero innegable. Recorría el suelo de concreto de la caseta, subiendo por sus pies hasta sus huesos, como un eco resonando dentro de su propio cuerpo. La lámpara de gas volvió a parpadear, esta vez con más intensidad, casi apagándose por completo, sumiéndolo en una penumbra aún más aterradora. El frío se hizo más penetrante, no solo en el aire, sino en sus entrañas. Un frío que no podía ser mitigado por el calor de la estufa. Ernesto sintió que la entidad no solo estaba golpeando la puerta, sino que estaba golpeando las paredes de su propia mente, buscando una grieta para infiltrarse. Intentó tararear una canción para distraerse, pero la melodía de los golpes se superpuso a sus pensamientos, convirtiéndose en la única música en el silencio abrumador. Una humedad extraña comenzó a condensarse en el interior de la caseta. Pequeñas gotas de rocío helado se formaban en las paredes y el techo. A pesar de que la estructura era hermética, se atrevió a mirar por la rendija de la ventana una vez más. Y aunque no vio nada, la oscuridad del exterior parecía más tensa, más viva, como si lo estuviera observando de vuelta. El cansancio no era suficiente para permitirle dormir. Su mente estaba en un estado de alerta constante, atrapado en una pesadilla de vigilia. Los golpes eran ahora una sinfonía del horror, un mensaje que se negaba a ser ignorado, una verdad terrible que estaba a punto de ser revelada. El pánico se apoderó de él, haciéndole sentir un nudo en la garganta. La caseta, antes su refugio, era ahora su prisión. Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero el ritmo incesante de los golpes le recordaba que la realidad era mucho más cruel. Con los primeros rayos de sol, Ernesto salió de la caseta, el agotamiento pesando en sus párpados, mientras abría el pesado portón de hierro del panteón. Con un chirrido que se incrustaba en el aire gélido, Ernesto escuchó algo, un susurro casi inaudible, arrastrado por la bruma densa.
Era su nombre. Ernesto, pronunciado con una suavidad extraña, resonando desde algún lugar impreciso entre las tumbas más antiguas, donde los mausoleos de piedra se alzaban como sombras. Detrás de un mausoleo cerrado y olvidado, se giró bruscamente, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, buscando la fuente de la voz en la niebla que lo envolvía todo. Pero solo encontró el silencio y la humedad del amanecer. Pensó que la falta de sueño, acumulada por las noches interminables, le estaba jugando una mala pasada. Su mente exhausta creando sonidos donde solo había quietud. Aún así, un escalofrío helado le recorrió la espalda. La sensación innegable de estar siendo observado era palpable. Casi una presencia gélida rozando su piel en la penumbra. El panteón entero parecía contener la respiración. Un silencio antinatural que lo envolvía, esperando a que él hiciera un movimiento en falso. Un paso hacia lo desconocido entre las cruces recién pintadas. El vapor de su aliento era más visible de lo normal en el aire gélido, como si la temperatura no hubiera subido con el sol, sino que se hubiera estancado en un frío perpetuo. Un leve olor a tierra húmeda y a algo dulzón, casi rancio, flotaba en el ambiente. Un aroma que le recordaba al interior de un sótano antiguo, al pasar junto al mausoleo de donde creyó escuchar su nombre. Notó que la puerta de hierro forjado, sellada desde hacía décadas, tenía unas finas marcas de arañazos frescos, apenas visibles en el óxido, pero inconfundibles. Se detuvo, una oleada de náuseas revolviéndole el estómago. Aquello no podía ser. La niebla se movía en patrones antinaturales, como si una corriente invisible la estuviera dirigiendo. Y por un instante fugaz, creyó ver una silueta alta y delgada difuminarse entre los cipreses más altos. Una visión que desapareció tan pronto como la percibió. El panteón, que siempre había sido un lugar de trabajo solitario, ahora se sentía como un escenario. Y él, Ernesto, el único actor en una obra de terror personal. Sus manos temblaban mientras continuaba su recorrido. La imagen de los arañazos en la puerta del mausoleo grabada a fuego en su mente. Una prueba irrefutable de que lo que había experimentado no era una alucinación, sino una interacción con algo real y tangible. Se sentía expuesto, vulnerable, como si las paredes invisibles de su realidad hubieran comenzado a resquebrajarse. El sol había salido, pero la oscuridad seguía aferrándose a él. Esa tarde, mientras compraba unas veladoras para un arreglo, Ernesto charló con Ramiro, el viejo florista del panteón. Comentó sobre los ruidos extraños que había escuchado en la noche, tratando de mantener un tono casual, como si fuera una anécdota sin importancia. Ramiro lo miró con ojos sabios, su rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias, y le contó una vieja creencia local, casi un susurro del pasado. Si escuchas tu nombre detrás de una puerta cerrada, nunca respondas bajo ninguna circunstancia, le dijo Ramiro con voz grave, su mirada fija en Ernesto. Añadió que al hacerlo, se abría una puerta, una fisura en la realidad, para que algo entrara en este mundo o se llevara una parte esencial de uno mismo. Ernesto rió nerviosamente. Un sonido hueco que no llegaba a sus ojos, intentando disimular el nudo helado que se formaba en su estómago. Pero la historia le caló hondo, hundiéndose en sus pensamientos. Ramiro le advirtió que no tomara a la ligera las viejas historias y los avisos de los ancestros, especialmente en lugares tan cargados de memoria y energía como ese cerro y el panteón. Ramiro se inclinó aún más, su voz convertida en un susurro apenas audible.
cargado de una solemnidad que hizo a Ernesto sentir un escalofrío que no provenía del viento. Esa cosa, Ernesto, se alimenta de la atención, de la respuesta, prosiguió Ramiro, sus ojos penetrantes fijos en los de Ernesto. Si le das entrada, no solo entrará a tu casa, sino a tu propia alma. Te vaciará, te dejará hueco, una cáscara, y luego se irá con lo que eras. He visto a otros, a quienes no escucharon, o no quisieron escuchar las advertencias, y sus ojos ya no eran los mismos, desprovistos de toda chispa de vida. Sus almas rotas y perdidas se convertían en sombras de lo que una vez fueron, vagando sin propósito. Una advertencia viviente para quienes aún tenían un alma que proteger. Ramiro hizo una pausa. Su mirada se perdió en la distancia por un momento, como si viejas tragedias y rostros olvidados pasaran por su mente. El aire alrededor de ellos se sintió más frío, a pesar del sol de la tarde. La risa nerviosa de Ernesto se ahogó en su garganta, reemplazada por un temor visceral que no podía ignorar. Las palabras del viejo florista resonaban con una verdad ancestral y perturbadora. Una verdad que ahora se sentía personal y urgente. La sabiduría de Ramiro, antes solo folclore, ahora se había transformado en una profecía ineludible. El nudo en su estómago se apretó aún más. Un frío que no era de esta tierra se le metió hasta los huesos. Las palabras del viejo resonaron en su mente con la fuerza de una sentencia. Esa noche, la regla de Ramiro resonaba en la cabeza de Ernesto con una claridad aterradora. Los golpes regresaron a la puerta de su caseta, ahora con una fuerza y persistencia inusitada, más fuertes y decididos que antes, haciéndola vibrar ligeramente. El patrón rítmico que antes era caótico parecía ahora una llamada desesperada, casi exigente, como si algo al otro lado pidiera entrar con urgencia. Luego, una voz. Ya no un mero susurro esta vez, sino una voz clara, melancólica y extrañamente familiar. Pronunció su nombre, Ernesto. La voz venía directamente de detrás de la puerta de madera, tan cerca que parecía que alguien estaba pegado a ella. Su aliento casi palpable a través de la fina barrera. Ernesto se levantó de un salto. Su instinto primario era correr y abrir la puerta sin pensarlo, para ver quién lo llamaba con tal insistencia. Pero la advertencia de Ramiro lo detuvo en seco. Congelándolo en su lugar, se quedó inmóvil, el sudor frío corriéndole por la frente, agarrando un viejo desarmador oxidado como su única y patética defensa, mientras la voz del otro lado repetía su nombre, una y otra vez. Con una insistencia macabra, la madera de la puerta, vieja y reseca, crujía y gimió bajo la fuerza de los impactos. Pequeñas astillas saltaban en el aire tenue de la caseta, como si el material mismo se estuviera rindiendo a la presión invisible de lo que estaba fuera. El aire se volvió gélido de repente. Un frío antinatural que no venía de ninguna fuente exterior conocida, sino que emanaba directamente de la madera, haciendo que el aliento de Ernesto se condensara en pequeñas nubes blancas con cada exhalación. La voz, que ahora parecía multiplicarse y distorsionarse, era una mezcla perturbadora de su propia voz, la de un niño desconocido, y el lamento de un anciano, todas susurrando su nombre en un coro aterrador y disonante que resonaba en su cabeza. Podía sentir el temblor de la puerta bajo el ataque, imaginando las garras o los puños invisibles que impactaban al otro lado. Una imagen vívida que lo paralizaba de terror. La caseta entera vibraba con cada golpe, como si el edificio intentara desprenderse de sus cimientos.
La madera gemía con un sonido casi humano. Y Ernesto rezó en silencio. Su mente una neblina de pánico puro, suplicando que el amanecer llegara pronto. El sonido de un rasguño largo y agudo, como uñas de piedra arrastrándose por el metal. Se unió a los golpes y los susurros, una sinfonía del horror que taladraba sus oídos y prometía una intrusión inminente. El olor a putrefacción y azufre se hizo más fuerte, llenando la caseta y haciéndole sentir náuseas. Una prueba más de que lo que acechaba no era de este mundo. Se aferró al desarmador, su única defensa contra lo desconocido, mientras la voz del otro lado repetía su nombre, una y otra vez, con una insistencia macabra y una promesa de perdición. La mañana encontró a Ernesto exhausto, pero vivo. La voz y los golpes se habían desvanecido con el amanecer, mientras limpiaba su pequeño espacio en la caseta de vigilancia. Tropezó con un objeto extraño bajo su catre. Un boleto de camión viejo y arrugado. Era de una ruta local que ya no existía. Un recuerdo de tiempos pasados que su padre solía mencionar. Lo más perturbador era la fecha y la hora impresas con tinta descolorida. 15 de marzo de 1987, 3:17 a.m. Ernesto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa era la misma hora exacta en la que los golpes habían alcanzado su punto más intenso la noche anterior. Un crescendo de percusión fantasmal, pero el boleto estaba perfectamente conservado, sin el menor indicio del paso de décadas, como si hubiera sido impreso esa misma madrugada. Ernesto sintió un vuelco en el estómago. Aquello no era solo una coincidencia, era una prueba tangible, innegable, de una realidad torcida y malévola que se había infiltrado en su vida. Sostuvo el trozo de papel como si quemara, comprendiendo que el panteón guardaba secretos más profundos y personales de lo que jamás imaginó, y que esos secretos ahora estaban en su bolsillo. El boleto, a pesar de la fecha remota, no mostraba el menor rastro de humedad, ni de decoloración por el tiempo. Su superficie estaba extrañamente lisa y fría al tacto, como si hubiera estado guardado en un vacío temporal, protegido de los elementos. La tinta, a pesar de estar descolorida en apariencia, era nítida, casi recién impresa. Una paradoja que desafiaba toda lógica y lo sumía en una confusión creciente. Había un leve, imperceptible olor a tierra húmeda y a algo más. Algo dulce y rancio. Un aroma que le recordaba a flores secas y a un tiempo que nunca había vivido, pero que de alguna manera se sentía familiar. Ernesto recordó a su padre, que había trabajado en el panteón décadas atrás, y una punzada de terror le atravesó el pecho. ¿Y si esto estaba conectado con él? ¿Y si esta no era la primera vez que la entidad intentaba comunicarse con su familia, y dejando pistas a través de las generaciones? El boleto no era solo una prueba de lo paranormal. Era una reliquia macabra, un puente entre el pasado y el presente, y un presagio de que su propia historia familiar estaba enredada en esta oscura manifestación. Una trampa tejida con hilos de tiempo. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, al darse cuenta de que ese objeto no era un mero hallazgo, sino un mensaje directo, dejado intencionalmente por la entidad, un desafío personal, una prueba de su alcance y su paciencia. Ahora sabía que no estaba solo en esto. Su familia estaba implicada. La entidad era más antigua y más conectada de lo que él jamás podría haber imaginado. El boleto era el eslabón perdido en una cadena de eventos macabros. Esta evidencia lo dejó sin aliento, abriendo un abismo de terror. Los secretos del panteón eran ahora sus secretos. Sus miedos,
sus pesadillas. La lucha recién empezaba. El boleto era una confirmación aterradora. El fenómeno no era producto de su mente. Era real y lo seguía, extendiendo su alcance más allá de la noche. Los golpeteos ya no se limitaban a la oscuridad. Ahora los escuchaba débilmente durante el día. Un eco sutil pero omnipresente que venía de todas partes del panteón, desde las lápidas más antiguas hasta las cruces recién pintadas. El patrón se volvía más complejo, como una secuencia rítmica que Ernesto empezaba a reconocer, sin entender su significado. Una especie de código perverso. Objetos pequeños en su caseta comenzaron a moverse del lugar. Sus llaves aparecían en cajones donde no las había dejado. Su taza de café en el estante superior. La voz que pronunciaba su nombre se volvió más insistente. Ahora no solo de detrás de puertas cerradas, sino a través de las paredes, en el susurro del viento entre los cipreses, en el chirrido de una rama seca rozando la ventana. Cada vez que la escuchaba, Ernesto se aferraba a la regla como a un ancla, negándose a responder, su voluntad puesta a prueba hasta el límite de la cordura. La presión era constante. La entidad parecía estar buscando una fisura en su resistencia, una invitación, una sola palabra que le abriera la puerta a su realidad. Los susurros ahora no solo pronunciaban su nombre de forma genérica, sino que intentaban imitar voces que Ernesto conocía bien. La de su madre, la de un viejo amigo de la infancia, distorsionadas, pero inquietantemente reconocibles, como una burla cruel a su soledad y su cordura. Pequeños objetos de valor sentimental, como fotos de su familia, un viejo reloj de bolsillo de su padre, comenzaron a aparecer ligeramente quemados en los bordes, o con pequeños rasguños, como si una mano invisible los hubiera maltratado deliberadamente, dejando evidencia palpable de su presencia. El aire dentro de la caseta, incluso en pleno día y bajo el sol de México, era constantemente pesado y frío, con focos de temperaturas glaciales que se movían sin razón aparente, haciéndole tiritar incontrolablemente y causando que su aliento se condensara. La sensación de ser observado era tan intensa que Ernesto sentía pinchazos en la nuca y constantemente miraba por encima del hombro, solo para encontrar el vacío que parecía reírse de su paranoia. El panteón entero parecía estar de su lado, no como protector, sino como un silencioso cómplice de la entidad. Cada sombra, cada rincón, una potencial trampa que esperaba su caída. Los crujidos y susurros de su nombre eran ahora un telón de fondo constante en su vida. Una tortura psicológica que lo empujaba al límite de su resistencia, intentando romper su voluntad, buscando esa única palabra que le abriera la puerta a su realidad. Había dejado de dormir profundamente. Cada ruido, cada silencio, lo mantenía en vilo, esperando la siguiente manifestación. Ya no había un lugar seguro. El acecho era total. La entidad se estaba volviendo más audaz, más atrevida, invadiendo cada aspecto de su vida. La soledad se había convertido en su torturador. El miedo se había vuelto palpable. Ernesto decidió que no podía más. Necesitaba alejarse del panteón, aunque fuera por unas horas. Buscando un respiro en la ebullición de la vida, tomó un día libre y se fue al mercado cercano, al bullicioso corazón del pueblo, buscando la distracción entre la multitud y el incesante clamor de los vendedores, mientras compraba fruta en un puesto atestado de gente. Escuchó un golpeteo rítmico en la mesa del puesto contiguo. El mismo patrón preciso y escalofriante que ya conocía. Se giró bruscamente, el corazón latiéndole con furia.
pero solo vio a una vendedora acomodando sus productos. El ruido aparentemente inofensivo, parte del caos natural del mercado. Luego, en el murmullo incesante de la gente, creyó escuchar su nombre. Ernesto. Susurrado tan cerca que sintió el aliento frío en su oreja. La paranoia lo invadió como una marea helada. Se dio cuenta de que el fenómeno no estaba atado al panteón ni a la caseta. Lo había seguido, trascendiendo cualquier barrera física. Corrió de vuelta a su casa. La sensación de acecho ahora más fuerte que nunca. Cada sombra, cada esquina, parecía esconder una amenaza. La ciudad no era un refugio. La entidad estaba en todas partes. Y él, Ernesto, era su única presa. La vendedora en el mercado no pareció notar nada. Su rostro impasible en medio del bullicio, lo que solo acentuó la soledad y el horror de Ernesto. La certeza de que él era el único afectado por esta macabra realidad. El golpeteo rítmico parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su propio corazón. Una melodía macabra que lo seguía a todas partes, incluso en medio del estruendo de la ciudad. Cuando el susurro de su nombre llegó a su oído, fue tan real que sintió el vello de su nuca erizarse y un escalofrío helado le bajó por la columna. No era una ráfaga de aire, sino una presencia intangible, pero innegable. Miró a su alrededor, desesperado, buscando algún indicio de una fuente lógica que lo explicara. Pero solo encontró caras indiferentes y el caos alegre del mercado. Ajeno a su tormento, la sensación de asfixia era palpable, como si el aire a su alrededor se estuviera volviendo denso, impidiéndole respirar con normalidad. La entidad había cruzado los límites del panteón, de la caseta, y ahora había invadido su último refugio, su vida personal en la ciudad. No había escape. La persecución era total. Una sombra que se extendía bajo el sol más brillante. Un leve olor a tierra mojada y a algo dulzón. El mismo que había percibido en la caseta. Flotó brevemente a su alrededor, confirmando sus peores temores. La entidad no solo lo seguía, estaba ahora a su lado, respirando el mismo aire, observando cada uno de sus movimientos, esperando la oportunidad de una respuesta. La cordura de Ernesto se deshilachaba con cada paso. El mundo se había vuelto un lugar peligroso y no había dónde esconderse. De regreso en su caseta, Ernesto atrancó la puerta con todo lo que encontró. Desesperado por protegerse de los golpes que antes eran insistentes y metódicos, se transformaron en un asalto brutal contra la madera vieja y carcomida. Cada impacto resonaba en sus huesos, amenazando con derribar el frágil refugio en cualquier momento. La voz que gritaba su nombre. Ernesto. Ya no era una imitación grotesca, sino una cacofonía infernal de susurros entrelazados. Un coro de voces deshumanizadas que taladraban su mente. Buscando una rendija para infiltrarse, se arrastró por el suelo helado, su vista pegada a la rendija inferior de la puerta, y en la oscuridad de la rendija, una sombra alargada y antinatural parecía palpitar, extendiéndose hacia él. La silueta bajo la puerta no era estática. Se retorcía y se estiraba con una fluidez imposible, como si estuviera viva. Una entidad líquida y maleable intentando forzar su camino a través de la mínima fisura. El olor a tierra húmeda y decadencia, ahora más potente y nauseabundo, llenaba la caseta, mezclándose con un hedor metálico y dulzón que le revolvía el estómago y le impedía respirar con normalidad. El frío era insoportable,
El aliento de Ernesto salía en bocanadas, espesas y visibles. Sus manos y pies estaban entumecidos hasta el dolor. A pesar de estar cubierto con varias capas de ropa y una manta gruesa, los objetos que había usado para atrancar la puerta, un viejo barril de metal, una pila de herramientas oxidadas, comenzaron a rasparse y a moverse ligeramente, empujados por una fuerza invisible pero inmensa que venía del otro lado. Podía escuchar un chirrido agudo y discordante, como uñas arañando metal viejo. Justo detrás de la puerta, una sinfonía del terror que prometía una intrusión inminente y violenta. El grito de su nombre. Ahora un coro gutural. Un lamento que parecía venir de las profundidades del infierno. Parecía penetrar directamente su cráneo, haciéndole sentir que su mente se desgarraba y su cordura se desprendía. El aire se volvió tan denso que casi podía saborearlo, pesado con la presencia inmaterial que lo acechaba. La sombra bajo la puerta se hizo más oscura, más definida. Y Ernesto sintió que la muerte misma estaba al otro lado, esperando a que pronunciara una sola palabra, esperando a que abriera la puerta, esperando su alma. Se acurrucó en un rincón, tapándose los oídos con las manos, deseando que la noche terminara. El tiempo parecía estirarse en una eternidad de terror y desesperación. La caseta entera vibraba con una energía maligna. La rendija era ahora una ventana al infierno. Sus ojos se fijaron en la sombra pulsante, sabiendo que si se movía, si respiraba demasiado fuerte, su destino estaría sellado. La noche se convirtió en un interminable y visceral asalto. El miedo lo había convertido en una estatua de carne y hueso. El sol finalmente disipó la oscuridad y la entidad se retiró con un último susurro moribundo que se desvaneció con la primera luz del alba, dejando a Ernesto temblando y exhausto en el suelo de la caseta. La puerta, aunque aún en su lugar, estaba marcada con profundas abolladuras y arañazos largos. La madera deshilachada y astillada en varios puntos, como si una bestia salvaje hubiera intentado derribarla con una furia implacable. El frío extremo de la noche persistía en el aire de la caseta, negándose a ceder por completo. A pesar de los primeros rayos de sol que intentaban filtrarse por la pequeña ventana, creando un contraste inquietante, Ernesto se levantó con dificultad. Cada músculo de su cuerpo gritaba de agotamiento y tensión. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban el terror de las horas pasadas y la falta de sueño acumulada. Miró el desarmador oxidado que aún apretaba en su mano, un objeto ridículo y patético contra la fuerza inconmensurable que lo había asediado durante toda la noche. Una defensa inútil. La tentación de abrir la puerta, de finalmente enfrentar lo que había estado al otro lado. Era casi insoportable. Una curiosidad mórbida que luchaba desesperadamente contra su instinto de supervivencia y la advertencia de Ramiro. Sabía que no podía quedarse un día más en ese lugar. La caseta ya no era un refugio, sino un escenario de tortura psicológica y física. Y el panteón, un laberinto de horrores personales que lo consumiría. El miedo había calado tan hondo que sentía cada ruido exterior como una amenaza, cada sombra como una trampa. El amanecer traía consigo una efímera tregua, pero también la cruda realidad de que debía tomar una decisión drástica para salvar su cordura y su vida. La imagen de la sombra bajo la puerta permanecía grabada en su retina, una promesa de lo que le esperaba si se quedaba. Su cuerpo temblaba sin control. Pero su mente, aunque aterrorizada, se sentía extrañamente lúcida ante la inminente decisión. La huida era la única opción. Se sentía como un fantasma en su propia piel. El panteón ya no era un lugar de trabajo. Era su tumba si no se iba. La paz de la mañana era una burla cruel a su tormento interior.
La vida que conocía había terminado. Una nueva, incierta y aterradora etapa comenzaba. Con el corazón apesadumbrado y la mente nublada por el miedo y la falta de sueño, Ernesto tomó la decisión inquebrantable de abandonar su puesto en el panteón, la única forma de romper el ciclo de terror que lo consumía sin piedad. Presentó su renuncia con la excusa de problemas familiares urgentes, evitando cualquier mención de los verdaderos motivos que lo empujaban a la huida. El rostro del administrador una máscara de indiferencia ante su partida abrupta. Su última noche en la caseta fue extrañamente silenciosa, casi burlona, como si la entidad supiera de su partida y le ofreciera un falso armisticio. Una calma antes de la tormenta final. Empacó sus pocas pertenencias, sus movimientos mecánicos y vacíos. Sus ojos escanearon cada sombra, cada rincón, esperando el último golpe, la última llamada a su nombre, pero no llegó. Solo el eco de su propio miedo. Al amanecer, cerró la puerta de la caseta por última vez. Las profundas marcas de la noche anterior eran un recordatorio grabado a fuego en la madera y en su alma. Una cicatriz permanente. Mientras caminaba hacia la salida del panteón, una ligera ráfaga de viento helado rozó su oído. Un susurro casi inaudible, tan sutil que podría haber sido su imaginación. Pronunció su nombre. Ernesto, por última vez. Cargado de una promesa velada, no se detuvo. No respondió. La regla de Ramiro se había grabado a fuego en su ser. Para siempre. Una armadura contra lo desconocido. El panteón quedó atrás, pero la sombra del umbral y la advertencia silenciosa lo acompañarían en cada puerta cerrada, en cada silencio inesperado, en cada rincón oscuro de su nueva vida. Una cicatriz imborrable. Una presencia constante en los márgenes de su existencia. Había escapado físicamente, pero sabía que una parte de él se había quedado en ese lugar, y una parte de aquello lo acompañaría para siempre. La entidad había ganado una batalla, pero él había salvado su alma. El miedo persistiría. Un compañero silencioso y constante. Su vida había cambiado para siempre, marcada por los golpes del silencio y el eco de un nombre que nunca debió responder. Ya no vería ninguna puerta de la misma manera. El horror había dejado su huella indeleble. La historia del panteón era ahora parte de su propia historia. Él era ahora un sobreviviente, pero también un testimonio viviente del terror. La noche había terminado, pero la oscuridad lo seguiría. La regla lo había salvado, pero la memoria lo condenaría. Nunca más volvería a escuchar su nombre sin un escalofrío. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.